Bien, hermanos, entonces quiero decirles de que vamos hoy a finalizar el estudio. Tenemos el punto de leer con cuidado. ¿Dónde vamos? Ya estudiamos el método correcto. Leer con cuidado, hermanos, implica que nosotros debemos de leer no apresuradamente, sino que detenernos en lo que estamos leyendo. Muchas veces cuando uno lee muy rápido, a uno se le pasan puntos importantes que podría causar alguna equivocación. Aquí hay un ejemplo que me gusta mucho, y es el de aquel que toma la Santa Cena. Dice: cualquiera que comiera este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, cuando dice indignamente, quiere decir que si lo leemos apresuradamente, nosotros vamos a decir de que la persona que toma la Santa Cena, pero la toma indignamente, o sea que está en pecado, entonces aquella no puede tomar la Santa Cena. Esa sería una interpretación correcta. El pensar de que una persona que está en pecado, o sea que no está viviendo una vida santa, y toma la Santa Cena sin tomar en cuenta el cuerpo y la sangre de Cristo, pues no debería de tomar esa Santa Cena, porque entonces está haciéndolo de una manera indigna. Sin embargo, si nosotros nos detenemos a ver un poco la palabra indigno, ninguna persona es digna de tomarlo, porque dice la Biblia que todos somos pecadores. Sin embargo, el punto aquí en este versículo es: aquella persona que se mantiene en pecado es indigna de tomarla. Sin embargo, aquella persona que razona el momento y que cuando viene a tomar la Santa Cena está en plena comunión, o sea que no ha cometido pecado, que él en su conciencia reconoce que no ha cometido pecado, pues es una persona que puede participar de la Santa Cena, ¿verdad? Entonces, el punto es de que algunas veces el leer apresuradamente esta palabra podría causar algún tipo de confusión en la persona. Decía, pero entonces, indignamente cualquiera puede ser indigno de no tomarla, ¿verdad que sí? Entonces, sin embargo, ese puede ser el punto a leer demasiado rápido. Entonces, podríamos decir entonces de que cuando nosotros venimos a la palabra del Señor, debemos de no apresurarnos en consultar un versículo. Esta es la manera de leerla con cuidado, pero analizando sus palabras. El otro punto es el significado de las palabras individuales, pero este punto lo vamos a ver junto con el contexto. Vamos a verlo dentro de la cita bíblica que yo les había dicho a ustedes que íbamos a analizar. Entonces aquí vamos a utilizar la palabra y vamos a analizar también el contexto, lo que es el contexto. Ustedes saben de que hay dos tipos de contexto. ¿Quién me puede decir cuáles son los dos tipos de contexto que existen? Tenemos el contexto inmediato y el remoto. Quiere decir el que está muy cerca y otro que está muy lejos. El contexto puede ser el versículo que está arriba, como puede ser también muchos versículos arriba, inclusive pudiera ser hasta capítulos arriba, que pudieran aclarar una cita bíblica. Yo se lo voy a explicar ahora en la cita que les había dejado. Fíjense, la cita que yo les dejé es una cita muy complicada. Y podríamos decir hasta el día de hoy una cita bíblica que tiene a los exégetas divididos, que todavía no quedan de acuerdo en qué fue lo que pasó en este gran evento. Entonces, me gustaría traerlo a clase, el momento. Entonces, para traerlo a clase hay que leer completamente la cita, no podemos leer solo un versículo, sino que tenemos que aplicar el método del contexto. Entonces, en este caso, el contexto no es solamente un versículo arriba, sino muchos versos arriba. En este caso, desde el principio de la historia. En este caso, nuestro contexto va a empezar en el verso 3, donde el diálogo empieza a desarrollarse. ¿Están entendiendo esa parte, hermanos? Sí. Eso es para que podamos entender bien qué fue lo que pasó en esta situación.
Dice, primero, fíjese, el contexto se nos aclara en el primer versículo. Vamos a ver a un Saúl que está queriéndose comunicar con Dios, pero resulta que Dios no le responde. ¿Por qué él se quería comunicar con Dios? ¿Por qué? Recuérdense que en aquellos tiempos el Señor, Dios, Jehová, solo se comunicaba por medio de ¿quién? O del sacerdote, pero más que todo era por medio del profeta. Porque el sacerdote es el que lleva el mensaje a Dios. Sin embargo, el profeta es el que trae el mensaje de parte de Dios. Entonces la manera para comunicarse con Dios era o el profeta o el sacerdote. O sea que íbamos a enviar el mensaje o que íbamos a recibir el mensaje. Solo eran estos dos personajes los encargados o de traer el mensaje en el caso del profeta, o en llevar el mensaje en el caso del sacerdote. Eso lo explicamos en la clase pasada cuando hablamos del tabernáculo. Bien, entonces en este caso el escenario se plantea de esta forma. Saúl quería comunicarse con Dios y Dios no le respondía. ¿Por qué? ¿Por qué quería comunicarse con Dios Saúl? Porque Samuel ya que había muerto. O sea, ya no había quien le trajese el mensaje de Jehová a Saúl. Dice entonces, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había ¿qué? Lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto con todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿qué pasó con Saúl? Tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová que no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Fíjense, aquí viene otra parte de la interpretación. Ni por sueños. Usted sabe que Dios habla por medio de sueños, ¿sí o no? Sí. Ni por Urim. Aquí está la palabra. Lo de los sacerdotes. ¿Qué pasó con esa palabra, Urim? Tenemos que entender esa palabra Urim. Esa es una palabra que está separada, que probablemente no la entendemos totalmente. Hay que estudiarla. ¿Entiendes? Pero cuando uno lee apresuradamente, puede ser que uno pase por esa palabra muy rápido y uno no le da importancia. Sin embargo, cuando uno va a hacer un estudio, hay que detenerse en esa palabra. Dígame. Hermano, quiero decirle una aclaración. A veces yo hago una pregunta o hago un comentario, pero a veces es necesario, como en este caso. Yo les pido disculpas a todos. Algunas veces hay que salir de ciertas dudas. Sí, así se hace, hermano. Yo quisiera saber si alguno sabe dónde está lo que pronunció usted últimamente. ¿Cuál fue? Urim. Eso vamos a descubrir ahorita. Ok. ¿Qué significa la C pequeña? Al ladito está una coma. No, es que ese, por ejemplo, usted busca la letra más adelante, por ahí le va a aparecer y le va a dar el paralelo, la concordancia, en donde lo puede encontrar, esa palabra, porque eso está en Deuteronomio también, en números. ¿Quién otro le puede dar otra información, hermano? Que tú estás hablando bien. ¿Quién más quiere ayudar al hermano en eso? Porque lo que pasa, hermanos, es de que las Biblias de estudio vienen registradas de diferente forma. Entonces, en el caso de la Biblia del hermano, la letra C corresponde a un alfabeto. A, B, C, D. A veces aparece la E, a veces la F, porque cada letra equivale a una notificación. ¿Entienden? La notificación, varón, esas se llaman notificaciones. Notificaciones de la Biblia, o la concordancia de la Biblia, o como dice, un verso paralelo.
pero la notificación puede ser alguna cosa que coincide con esa letra en tu Biblia. Okay. ¿Ya entendiste? sea, Entonces con que esa- aparece en la parte de en con esa medio palabra, o en la parte de hasta abajo. otra vez esa palabra. Aparece la notificación. Las notificaciones empiezan en número alfabético, les estaba diciendo. A, B, C, D, puede llegar hasta la letra F, inclusive muchas notificaciones. Pero Está estas hablando de notificaciones la se ponen en palabra. letra. Ahí Exacto. habla de la palabra exactamente. Cuando esté encima de la palabra Por eso. esa palabra va a aparecer en el La va a encontrar en número otro lugar. 27-21. Le va a aparecer. Solo hay que buscar Se todo. repite esa palabra. Sí, señor. Pero eso es clase de aquí, ¿no? Pero está fuera del contexto del texto que estamos leyendo. Porque ahorita se Quizás paró está la fuera de clase. contexto, pero puede servirnos. Sí, pero que ¿Entendés? Porque es una pregunte. comparación, se vuelve. ¿Qué es lo que dice esa cita bíblica? Pues, Léela. Dice, dice lo llevó a esa cita 3 bíblica, años dice, y no aprender. él se pondrá delante del sacerdote de Eleazar y le consultará por el juicio de Urim. Ajá. Fíjese que nos trae a un buen resultado. Sí, síguele. Delante de Jehová por el dicho del Sadrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él Ajá. y toda la congregación. Perfecto. Les voy a dar voy a mezclar el versículo que el hermano mencionó y el que estábamos hablando en cuestión. Entonces, ya habíamos dicho que la letrita, hermano, es referencia a un versículo paralelo con la misma palabra bíblica. Sí, sí. O es una notificación de lo que esa palabra significa en otro versículo o que es usada en otro versículo paralelo. Bien, entonces, el Urim, fíjese, el Urim estaba relacionado, el Urim era una piedra, una de las piedras que tenía el sacerdote en su pectoral. Esa piedra, junta con muchas otras piedras, indicaba, hermanos, la sabiduría de Dios o el juicio de Dios respecto a alguna situación. Entonces el Urim se podría decir que era la señalización de algún veredicto o de algún resultado en juicio respecto a alguna situación. Y esta era, hermanos, específicamente dada por el sacerdote, porque éste ponía las piedras en una posición que mencionaba en cierto caso el veredicto respecto a algo. Entonces, lo que quiere decir el pasaje que nosotros estamos leyendo es de que Saúl ya había consultado y no había obtenido respuesta ni en sueños, ni por medio de estas piedras del Urim, ni por los profetas, porque ya el profeta principal había muerto, que era Samuel. Entonces Saúl dijo a sus criados, ya vimos la palabra Urim, ¿verdad? Y ya entendimos que es una piedra en la cual también había discernimiento en esa piedra. Entonces, vamos a continuar, verso 7. Ya nos detuvimos, ya investigamos un poquito y nos dimos cuenta que tampoco él encontró respuesta en esa piedra. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Fíjese, si vemos en el versículo 3, dice la palabra que ya Saúl había enviado a sacar de Israel a todos los adivinos y encantadores. Dice, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. El mismo Saúl. ¿Por qué razón? Entonces dice, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Fíjese, una mujer que ya no estaba en territorio israelita, recuerda, estaba en Endor, estaba en las afueras. O sea que había hecho caso en parte al mandato de Saúl. Y vinieron a visitar a aquella mujer de noche y dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación. Aquí está el pecado.
y me haga subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí, fíjense, la mujer recalcando lo que Saúl había mandado hacer en base a la ley. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes que Saúl ha hecho como ha cortado de la tierra a los invocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Vamos ahora. Aquí está el asunto. ¿Quién fue el que subió? ¿Usted cree que Samuel fue el que propiamente vino? La palabra de Dios dice que fue Samuel. Ahí está que la mujer vio a Samuel, ¿no? Dice que la mujer vio a Samuel. Dice, hazme subir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, fíjese, y viendo la mujer a quién? A Samuel. Lo dice la Biblia. Clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Aquí hay otro asunto. Ella no hizo ninguno de sus marufias para que viniera Samuel. La Biblia no dice que ella hizo sus encantos ni ninguna cosa de las que ella acostumbraba a hacer de adivinación para que Samuel viniera. Inmediatamente Saúl le dijo quién era el nombre. Ella se asustó porque inmediatamente apareció Samuel. Entonces, vamos a ver qué hay en ese corazón. Si yo he estudiado la religión del espiritismo en este libro, Por Camino, allí dice que la divina no distingue a la persona que hace subir, porque es un espíritu medio que aparece, que se hace como una sombra, que la espiritista o el espiritista no distingue a la persona. Y aquí sí, esta mujer distingue a la persona, que es Samuel. Si otro tiene una idea, ¿quién se imagina qué es lo que está pasando aquí? Porque, fíjese, les voy a decir una contraparte, los que no están de acuerdo a que fue Samuel. Yo no les voy a decir a ustedes la opinión mía, sino hasta el final. Pero les voy a poner los dos escenarios, ¿ok? Y quiero que usted, a la luz de la palabra, sea usted el quien discierna quién tiene la verdad y quién no, porque a estas alturas en que usted está, va a ser usted el quien va a creer lo que usted mismo reciba revelación de parte de Dios que fue lo que pasó. Pues cada quien, en este caso, vamos a recibir una revelación de parte de Dios y vamos a creer algo. No van a creer lo que yo les voy a decir, sino que van a entender lo que usted considera que es la verdad. Entonces yo les voy a decir ahora el otro punto de vista. Fíjense, el grupo de exégetas, de estudiosos que creen que no fue Samuel, opinan de que en este caso la divina utilizó sus encantos para que Samuel, no para que Samuel viniera en sí, sino para engañar a Saúl, porque lo dicen estos exégetas que lo que pasó con Saúl es de que fue engañado por esta mujer, porque la mujer prácticamente sabía lo que iba a pasar con Saúl. Fíjense, ellos se agarran de un versículo bíblico que está en 2 de Corintios 11:14. Vamos a leerlo.
Segunda de Corintios 11:14. Si no tiene que lo lea. Amén. Lee. Y no es maravilla porque él mismo, Satanás, se disfraza como ángel de luz. Otra vez. Y no es maravilla porque él mismo, Porque él mismo, Satanás, Satanás, se disfraza como ángel de luz. se disfraza como ángel de luz. Fíjese, los medium, los adivinos, ellos lo que pasa es de que utilizan su poder para engañar y hacer creer a la persona de que es esa persona la que ha subido. Ustedes saben de que una de las facultades del enemigo es que es un engañador, es un imitador. Fíjese que cuando un medium va a, podríamos decir, a imitar a una persona, inclusive hace la misma voz de la persona. Que la gente se queda admirado, ay, ¿qué está pasando? Si es la misma voz del muerto, del que se murió, la misma voz de don Juan, la misma voz. Y él es el que me está hablando, y el diablo hace la misma voz, idéntica. No hay, dice que no hay otro que sea más mentiroso que el diablo. Es el padre de la mentira. Engañador, hermano. Incluso si esa persona tiene tuvo una profesión, él sabe todos los Sabe. momentos de esa profesión y le habla conforme a la profesión que él sabe. Sí. Fíjese que dicen de que la divina de Endor supo toda la verdad respecto a lo que iba a pasar con Saúl, porque el diablo sabe. El diablo se sabe la Biblia. Porque si usted no se la sabe, el diablo sí la sabe. Él sabe de que ya no tiene salvación. Él sabe que ya no se puede salvar, que él no tiene esperanza como nosotros, que somos humanos, tenemos esa bendición de poder todavía tener libre albedrío y escoger entre el bien y el mal. Él ya no tiene esa oportunidad, porque él fue creado para adorar a Dios únicamente, sin embargo él se rebeló. Entonces el propósito, él tiene un propósito en esta tierra. ¿Y cuál es el propósito del enemigo? Dice la Biblia que él vino solo para hurtar, robar, matar, destruir. Entonces, ¿qué es lo que él quería con Saúl? Matarlo, destruirlo. Entonces, en el caso de la divina de Endor, el enemigo sabía la necesidad que tenía Saúl de palabra. Porque imagínense, ¿por qué Dios se había callado con Saúl? Porque él le había buscado el rostro de Dios, hermanos. Saúl le había preguntado a Dios y Dios no le quiso responder. Había ido con el Urim y no había encontrado sabiduría ahí. Y en sueños tampoco se le apareció Jehová, y ya no había profeta. Entonces, tanto que él mismo había dicho, no quiero que haya ningún adivino en esta nación, porque son utilizados por diablos, por demonios, porque eso no es de Dios, y Dios es celoso. Y fíjese, pero Jehová, ¿a qué extremo utilizó? Eso es lo que dicen los exégetas. ¿A qué extremo llevó a Saúl? Al extremo que Jehová no le quiso responder, porque quería ver hasta dónde iba a llegar Saúl, aunque Jehová ya sabía hasta dónde iba a llegar este hombre. Porque fíjese que la condenación que tenía Saúl había sido no solamente porque él estaba en este caso desobedeciendo, porque él estaba desobedeciendo, estaba en pecado en este momento en que estaba consultando con la divina. Fíjese que vamos a ir a otra cita bíblica donde dice la palabra de que Jehová se quitó de la vida de Saúl por la razón de que él pecó yendo con la divina. Vamos. Primera de Crónicas 10:13. Sí. Quiero que todos lo tengan.
Y no quiero que ninguna página esté volteándose cuando ya lo empiece a leer, porque ahorita quiere decir que todavía están buscando. Todavía estoy en páginas. Todavía. Todavía. Ah, estoy oyendo. Van rápido. ¿Ya? Primera de Crónicas 10:13. Así murió Saúl. ¿Por qué? Por su rebelión. Con que prevaricó contra quién? Contra Jehová. Contra la palabra de Jehová. Fíjense qué autoridad. La cual no guardó. Dios estaba enojado con él. Jehová estaba enojado con él. La cual no guardó. Y porque consultó a qué? A una adivina. Tremendo pecado. Ya el diablo sabía de que ese era un gran pecado. Gran pecado que estaba cometido. Porque hermanos, ¿cómo usted, si Dios no le responde, se va a ir a donde una adivina? Dígame usted. O usted, cuando Dios no le responde, dice: Dios, ya me canso de esperar, me voy con la bruja allá al lado. Hay mucha gente que lo hace así, dime, hermano. Eso viene desde muy atrás. Porque cuando Samuel estaba en vida. Sí. ¿Me vas a mencionar el caso de Abimelech? Excelente. De David, de David, cuando mandó a ungir a David, que era el próximo rey. Sí. Porque ya Saúl ya estaba mal. Sí. Como que ya le quitó la cobertura, ya el diablo ya sabía por dónde él iba a entrar. Sí. Lo dice el verso, dice este verso que leímos. Fíjese, uno de los pecados que cometió Saúl grandes, donde Dios se apartó de él, porque Dios se dio cuenta que ya Saúl no tenía remedio, fue cuando ganó la batalla contra Abimelech. Jehová le dijo que matara a todo. Todo es todo. Que no dejara ni un niño vivo. Ni un animal vivo. Nada que quedara vivo de ese pueblo. Fíjese. Pero vino Saúl y no, él. Después se lo encuentra Samuel y él venía con el montón de ganado. Montón de cabezas de ganado. No digo que eso era para presentar ofrenda y para premiar a los soldados. Cuando Dios le dijo que no dejara nada vivo. Y dejó vivo muchas personas que no tenía que haber dejado vivas. Al mero rey, creo que Al rey lo dejó vivo también. Entonces, desobediencia. Dios se apartó de él porque no lo entendía. Entonces, ahí Dios empezó a separar de él. O sea, había mucho pecado de parte de Saúl, pero esto, el verso nos está diciendo que el consultar con una adivina, que el ungido de Dios, que el hombre al cual, porque dice la Biblia que será un hombre grandísimo, el hombre al cual Dios había puesto como rey supremo sobre toda esa nación, fuese a consultar con una adivina. Estaba él pasándose al otro bando totalmente. De estar con Dios, pasarse con Dios. Y en la enseñanza que vemos ahí que Jehová ya está contando con David. Y protege a David como que él no quiere que se manche sus manos. Y lo lleva como, vemos como que lleva ese propósito para que sea otro el que. Sí, porque David no estaba ahí en esa guerra. David no estaba en esa guerra. No, David estaba con los filisteos. David estaba con los filisteos. Increíble. El hermano tiene razón, el hermano es muy observador. Así cuando uno estudia, así tiene que ser, uno debe de ver los otros puntos. Y el hermano tiene razón, David no tuvo parte ni suerte, podemos decir, en ese duelo. Él no tuvo nada que ver. O sea, en otras palabras, Saúl solo se condenó. Bien, pero sigamos con lo que piensan estos. Porque en realidad, hermanos, usted nunca haga lo que hizo Saúl. Si Dios no le responde, no vaya usted por otro lado. Si Dios no le responde, espere. Hermano, yo no terminé con esto. Tú querías seguir. Bueno. La enseñanza es para todos. Sí, dime. Usted podría juzgarme a mí sin saber mi condición. Por supuesto que no. Entonces ahí está la divina sabía la condición de Saúl. Sí la sabía, sí la sabía. Y para ella se le hizo fácil
decirle lo que él estaba deseando. Él estaba deseando escuchar lo que ella le dijo. Sí. Sigan. Bien, entonces lo que dicen estos exégetas es de que entonces el diablo conocía los resultados de lo que iba a pasar con Saúl. Porque dense en cuenta, hermanos, que lo que le pasó a Saúl fue exactamente lo que dijo Samuel que le iba a pasar a Saúl. Entonces, en este punto, los exégetas dicen concretamente de que no fue Samuel quien subió, sino que fue engañado Saúl por esta adivina. Ahora vamos al otro criterio. Porque, Sí, perdón, dígalo. porque allí la mujer le dijo a Saúl que vio dioses subir de la tierra. Y Sí. aquí está con D minúscula la palabra dioses. Exactamente. La palabra está con mira que no, que observador. Él está utilizando una palabra. Dice que hay que tener cuidado. Hay palabras que están sueltas. Esta es otra de las palabras sueltas que hay en la traducción de esa palabra. Cuando ella dice que subían dioses, no lo dice en forma mayúscula como cuando Dios. Recuérdense que también el decir dioses ya está hablando de otros dioses. No está hablando del Dios unigénito que es uno solo, Jehová de los ejércitos, sino que dice que subían dioses. Quiere decir que los que estaban subiendo era algo espiritual, pero no era algo que venía de arriba. Oiga otra cosa, que dice que estaban subiendo, que sí que estos venían de abajo, no venían de arriba. ¿Ya están entendiendo? Sí. Entonces estos son otros de los puntos que mencionan estos exégetas. La palabra Dios, esa palabra la separan ellos y la utilizan que no era el Dios verdadero. Y otra cosa que ellos utilizan es de que estaba subiendo. Cuando un Dios viene de arriba, pero estos venían de abajo. Sin embargo, los otros exégetas dicen lo contrario respecto a... Yo les voy a explicar esa parte. ¿Por qué venían de abajo? En base a la palabra. Pero vamos a terminar con estos primero. Tenemos... ay, padre, 15 minutos, no puede ser. Ese no sirve. Día a día, no le preocupes. El reloj del tema. ¿Alguien quiere hablar aquí? Porque si dice que también dice que la condición de Saúl en ese momento era mala por el pecado que estaba cometiendo, Sí, ¿verdad? sí. Samuel había muerto mucho tiempo antes Sí. en muy buena condición, estaba con Dios. Sí. Y Samuel le dice, mañana mismo estarás conmigo tú y tus hijos. Entonces, Sí. ¿dónde? Otra a favor. Fíjese. Otra a favor de los que piensan de que los que estaban hablando eran engañosos. ¿Ya se dan cuenta? Sí. Otra a favor de ellos. Porque la porción dice de que hoy mismo estarás conmigo. Ajá. Como una persona que se quita la vida va para el cielo. Entonces, hoy mismo estarás conmigo, quiere decir de que iba a estar con el diablo, Los demonios. con los demonios. Ajá. ¿Entiendes? Porque ninguna persona que se quita la vida va para el cielo. Maldito es Jehová. Y dice la palabra que él se traspasó. Se echó sobre su espada. ¿Quieren que terminemos de leer la historia? Sí. Para que entendamos. Por favor. Y no interrumpan ya. ¿Se dan cuenta cómo estamos, con la ayuda de ustedes, estamos viendo esas cositas pequeñas, pero que son las que ayudan y dan la pauta? Seguro que usted lo trae todo. Entonces, 14. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Eso puede ser mentira de ella, puede ser que ella lo dijo porque ella ya sabía cómo era Samuel. Aquí hay una controversia en estas palabras, porque ella antes había visto a Samuel, y aquí dije que vio una persona anciana cubierta con un manto. Por supuesto, sí, porque ella sabía cómo es que Samuel había muerto, Aquí, porque ella lo conocía. aquí a esta mujer ya se contradice ella misma. Sí. Sigamos. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillado al rostro, humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir?
Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero. Quiero leer ya donde él dice que él se quita la vida. Pero eso aparece hasta el 31. En el verso 8. No, está más arriba. Está en el verso 4. Veamos 4. Entonces Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se traspasó sobre ella. Él se quitó la vida, él mismo. O sea que, en otras palabras, se suicidó. Sí, otra cosa, tenemos otra enseñanza ahí, que el escudero no quiso, No quería que esa sangre corriera sobre él, por supuesto, y hizo bien. Él era el ungido. Él se limpió porque era el ungido de Jehová. Pero se condenó como tal al mismo también porque hizo lo mismo. Exactamente. Pero al menos el escudero fue más sabio que el mismo Saúl. Sí, pero un ejemplo, la enseñanza que nos trae a nosotros esta. A veces puede haber un pastor, nunca haya algo contra él. Por supuesto. Y esto es lo que trae esta enseñanza para nosotros. Yo siempre los he enseñado a ustedes, no hablar contra el pastor, ni aún el escudero, ni de su familia. Que él se lo pidió, Sí. no quiso hacer ese acto. Bien, ahora vamos a la otra contraparte. ¿Alguna otra cosa que quieran que veamos? Porque, hermano, ustedes están tremendos. Me han gustado las partes en que han traído ustedes la palabra y hemos hecho el análisis. Dense cuenta que hemos utilizado la palabra separada, hemos utilizado contexto y hemos utilizado contexto sobre contexto. O sea, hemos ido mucho más arriba. Inclusive hemos visto el paralelismo de otros versículos, como los que estábamos viendo ahora de cuándo fue que él murió, y también en lo que vimos en Crónicas. Ahora vamos a lo que dicen los que piensan de que sí fue Samuel. Fíjense, primero que todo, se basan en la manera en que se aparece Samuel. Dice, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Lo que dicen los que consideran de que sí fue Samuel, es de que dice que a ella no le dio tiempo de preparar ninguna de sus marufias. Y entonces ellos creen de que sí Dios le permitió a Samuel venir con un propósito. Dice que el propósito de Dios para traer a Samuel nuevamente era exclusivamente de hablarle a Samuel, de hablarle a Saúl y explicarle por qué él iba a morir. Porque Saúl era demasiado testarudo. Y dice que el propósito de Dios al mostrarse por medio de Samuel, o sea, de inquietar a Samuel, porque imagínense una persona que ya está en la presencia de Dios, una persona que está adorando y un momento tiene que ir un poquito más a la tierra, tiene que hablar con Samuel, hay un asunto ahí. Entonces ellos así dicen, los que piensan de este lado dicen de que fue un propósito divino importante, porque Saúl era importante para Dios, a pesar de que cómo había sido Saúl con Dios, cómo Saúl había desobedecido. A pesar de eso era importante para Dios hablarle a Saúl, para que entendiera los misterios de Dios, por qué es de que se había quitado de su mano. Entonces ellos se toman de la sorpresa de la mujer, cómo es de que ella se sorprendió al ver la presencia de Samuel, porque era una presencia conocida. Y otra cosa,
de que no utilizó ella ninguno de sus engaños, porque la Biblia no menciona que haya utilizado ella sus engaños. Entonces ella donde se sorprendió cuando vio el verdadero poder de Dios venir de la tierra, subir de la tierra. Ella dijo, veo dioses, pero ella no sabe la gramática, ni escribió que dioses es comer pequeñas. No, ella lo que quiso decir es de que ella había visto cosas con las que ella no trabajaba. Ella había visto presencia con las que ella nunca había trabajado. Yo veo dioses subir de la tierra, y lo que pasaba en el pasado con respecto a subir de la tierra, hermano, es de que el Seol existía abajo de la tierra. No es como cuando el Señor Jesucristo vino, yo les expliqué a ustedes, Él llevó el paraíso al cielo, pero antes el paraíso y el infierno estaban abajo en la tierra. O sea, el Seol estaba abajo y estaban juntos. Ustedes se recuerdan del ejemplo que Jesucristo pone en la palabra cuando dice de que Lázaro estaba en un lugar y el rico estaba en otro, pero el rico podía ver a Lázaro. Y entonces desde a lo lejos le dice el rico, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua. Bueno, en el pasado estaban en un mismo lugar, solo había, dice, según Jesucristo en el Nuevo Testamento, solo había un gran vacío, sí, que era el que separaba el paraíso del infierno. Entonces teológicamente está puesto bien de que los dioses subían. Entonces dice la mujer, dijo, ¿a quién te haré venir? Y respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, o sea, aquí está la admiración, donde ellos dicen que ella realmente se admiró de ver que en verdad era Samuel. Clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene. Todavía no estaba ahí, todavía estaba en camino, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo, aquí está lo que dice la palabra. Y es donde los exégetas dicen que la Biblia es explícita. No dice, y la mujer, y la adivina de Endor. No, dice directamente, y Samuel dijo. Y ellos dicen de que la Biblia no tiene tergiversación. Dicen, ellos creen que la palabra es veraz y no hay engaño en la palabra. Entonces ellos dicen de que cuando dice y Samuel dijo, la Biblia lo dice con autoridad, que fue realmente Samuel. Dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo, por medio de mí. Otra cosa que dice aquí, habla Samuel como que si él está hablando, y la Biblia declara que es Samuel, porque Jehová te dijo por medio de mí. Está diciendo, Jehová me habló a mí que soy Samuel. Dice, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Entonces ellos dicen, es una declaración veraz de parte de Dios en la palabra, en la inspiración divina, que dice claramente que el que habló fue Samuel. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec. Aquí está bien. ¿Se recuerda contra Amalec? No cumplió contra Amalec. O sea, no tuvo la ira, no aplicó la ira de Jehová contra Amalec. Por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Les voy a explicar este pasaje según lo que dicen los exégetas. Fíjese, dice que cuando dice de que vas a estar conmigo, está hablando de la voluntad de Dios.
lo que Dios quería para Saúl, que estuviera en su presencia. Otra cosa, dicen los exégetas, de que en la palabra de Dios, salud, hermano, no se puede decir quién va a ser salvo y quién no. O sea, hay una parte en la Biblia que dice que en el cielo vamos a tener sorpresas. Entonces él era el ungido de Jehová. Dicen de que en el caso de Saúl quitándose la vida, cuando una persona se quitaba la vida en guerra, fíjese, no era suicidándose, sino que era evitando la afrenta en contra de Dios. Porque si él se dejaba vivo, entonces se iban a burlar de él y se iban a burlar de Dios. Que al que tenían ahí era el rey de Israel, el pueblo de Dios. ¿Están entendiendo? Y él quiso evitar la afrenta para sí mismo y la ofrenda para Dios. Entonces ellos dicen de que cuando uno se quitaba la vida en batalla, porque hermanos, dense cuenta que también quitarse la vida en batalla equivalía a no dejarse quitar la vida, como él dijo, por incircuncisos. El que mataba en batalla, inclusive matar a niños, equivalía a una guerra santa, como la que pasa ahora en Siria y en Palestina. Que cuando matan a inocentes es parte de la guerra santa. Porque cuando se deja vivo a un niño, ese va a crecer y va a ser un subversivo, un terrorista. Mañana. Entonces, cuando se mata a una persona en guerra, no cuenta como un asesinato, sino es parte de la guerra. ¿Ya están entendiendo? Entonces, los exégetas en esta parte dicen de que Samuel dijo que iba a estar con él porque así es la misericordia de Dios. Porque aunque desobedeció, Saúl se arrepintió. Porque él humillándose ante Samuel, por supuesto que estaba haciendo un acto de desobediencia, ¿no? Pero él tuvo su tiempo para pedir perdón. Y el hecho de que él quisiera traspasarse era para evitar la vergüenza y también para que el nombre de Dios no fuera puesto en vano. Sin embargo, cuando, fíjese, dice la palabra, que cuando los filisteos encontraron a los 3 hijos de Saúl, y a Saúl muertos muy cerca, dice que les cortaron la cabeza y las presentaron en su tienda y se burlaban. Se profanaron sus rostros y se burlaban del pueblo de Dios. Porque hermanos, de verdad, una de las muertes que a mí más me dolió en esa batalla fue la de Jonatán. Porque la Biblia especifica bien que Jonatán fue uno de los primeros que murió, antes de que muriera Saúl. Saúl fue el último. Ya cuando Saúl se quitó la vida, ya habían muerto sus 3 hijos. Entonces, ¿y cuál fue uno que quedaba uno de la familia de Saúl? no, esa es la familia de David. Hijo de Jonatán. Hijo de Jonatán, sí, No, Mefiboset. hijo de Jonatán. Sí, es hijo de Jonatán, no era hijo de Saúl. Entonces, si usted ve, De la casa. dice, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Se da cuenta que él también lo hizo. Era una costumbre de quitarse, ya cuando ver la muerte, uno dice, pero prefiero quitarme yo que soy un hombre santo a que un incircunciso me quite la vida. ¿Se están entendiendo? O sea, en batalla no se ve como un suicidio. Entonces, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y sus varones, o sea, todos los del ejército de Israel. Y los de Israel que eran, estoy leyendo el verso, capítulo 31, verso 7. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al día siguiente que viniendo los filisteos a despojar los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo, oiga,
al templo de sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Esa fue como la burla de ellos. Poner al hijo al rey de Israel, el hijo del pueblo de Dios, ponerlo en el templo de Astarot. Quizás esa fue la mayor humillación que pasó el pueblo de Dios, que su primer rey haya sido muerto de esa forma tan humillante. Entonces, lo que dicen los exégetas entonces es de que sí fue Samuel quien se apareció, por la autoridad con que habla la palabra. Dicen ellos de que lo que se cumplió de esta palabra, la manera en que ésta se llevó a cabo con exactitud, el diablo no conoce las cosas tan pronto, los planes de Dios él no los conoce como los conoce Dios. Entonces ellos creen de que fue Samuel quien habló, Dios se lo permitió, y que la otra marca es, por la cual ellos creen de que sí fue Samuel quien se apareció, es la exactitud de lo que le pasó a Saúl en su muerte. Entonces ahora ustedes son los que deciden por quién se van. Antes de contestarle, yo necesito saber su respuesta. No, cuál primero es? tenemos que decir ¿Qué nosotros que fue él, no para Yo pienso que sería bueno que ustedes dijeran la de ustedes primero para después yo dar la mía. Sí. No digo tarde, ahora Sí fue Saúl. Vamos, hermana Olga. Sí fue Saúl. ¿Ah? ¿Sí fue Samuel? Sí Samuel. fue Samuel. ¿Tú no crees que haya sido Samuel? Voy a grabar para Porque ver si... entonces se va a contradecir Dios. ¿En ¿entiendes? dónde? ¿En qué parte? Dime. Porque tienes que estar bien segura. ¿En dónde se contradice Dios? Porque Dios dice que Él no hace excepción de personas. Entonces estaría haciendo una excepción con Saúl. ¿En qué parte? ¿En qué parte? Cuando él se quita la vida. No, estoy hablando, tú sabes, en el La- caso la- de que en la desobediencia. permitiera que viniera Samuel y En la hablara desobediencia. con Saúl. En la desobediencia, ya. Ajá. En ese hecho de En consultar a ese la- hecho, Dios dice de es consultar. desobediencia y desobediencia. Pero él era una persona especial. Sí. Aunque fuéramos, Sí, no hay sí, especial para Dios, sí. todos somos Bueno, especiales. eh, Si No, desobedecemos, era especial porque Sí. era el rey. Sí, no, y otra O cosa, sea, otra cosa, según lo que dice la palabra, de que el propósito de que Samuel se apareciera era para mostrarle a entonces a tendría Samuel, que pero mostrarnos a tu muchos. punto está bien, tu punto está bien. Tendría que Aquí es donde uno mostrarnos debe, a mucha aquí es donde uno gente. debe de no quedarse en una parte. Por ejemplo, la hermana tiene su propio criterio y es tu exégesis de lo que tú entendiste, y la hermana Olga, ella tiene la de ella propia, pero tú no te vas a condenar por lo que tú crees, ni la hermana Olga tampoco. ¿Estás entendiendo? Y entonces no hay por qué pelearse por ese punto. ¿Ya están entendiendo? Sí. Y así tenemos que hacerlo con cualquier persona. Ninguna de esas cosas nos condena, porque cada quien recibimos revelación a nuestra manera y quizás es lo que más nos convenga, porque cada uno está tomando su punto de vista teológico. Sin embargo, las dos puede ser que estén en igual posición, porque hay versos que te conciernen más que otros. Entonces, vamos a qué dice el hermano. Rápido, rápido, si no te extiendas. No, yo me respeto las cosas del Señor. Amén. Gracias. ¿Cuál es tu criterio? No me abstengo. Él es sabio, es sabio. ¿Sabe por qué? Porque él cree lo que la palabra dice de que hay misterios. Hermanos, hay misterios en la Biblia. Que nosotros ahora mismo decimos algo, pero solamente Dios. Me arrepiento. Solamente Dios sabe la verdad en estos puntos. Usted puede creer una cosa, pero hermanos, allá en el cielo dice la palabra que nos vamos a dar muchas sorpresas. Los dos puntos están como de usted igual, pero yo me he volado, hermano Freddy. Muy bien, muy sabia decisión. Sí, Dígame. fue la visera. Hoy sí ya lo contagió. Gracias. ¿Qué crees tú? Bueno, yo veo a la mujer esta como impresiona a Saúl. Saúl va disfrazado, no de rey, va vestido como un cualquiera. Sí. O sea, y ella trata la forma de impresionar a Saúl y le dice, tú eres el rey Saúl. Sí. Entonces Saúl ahí se convence de que ella le está hablando con la verdad. Sí. Y fácilmente lo que le diga después, él lo va a aceptar porque le ha dicho eso. Sí. Pero yo estoy más al lado de que era un espíritu de adivinación, no era Samuel. Diga, hermano. ¿Tú? Pero cuando dice Samuel, ¿Tú qué opinas? Samuel, o sea,
quedas, así también te quedas cualquiera de los jueces. Yo pienso que es un espíritu de Yo Donde dice yo Tú. Samuel. Bueno, yo pienso Recuérdense que que Satanás Dios apareció para dar no su hace milagros, último pero mensaje. Está en la Biblia. ¿Tú? Hizo aparecer a- Sí, eso mismo que él dijo. Podía poner ese. Yo también lo estaba pensando. Que Sí, Dios tú quería no dar un sabes. último mensaje. ¿Tú? Yo no era Samuel porque dice primera de Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo y el diablo peca desde el principio. Exacto. Entonces Saúl estaba cometiendo el pecado en ir a una divina. Sí. Bien. Mi criterio, yo en lo particular, hermano, en base a todo lo que yo he leído mucho, entonces quizás yo estoy muy inclinado de un lado. Yo estoy inclinado del lado en que fue Samuel quien se apareció, por la forma en que la palabra arrastra la historia. O sea, estudiando el texto, el contexto, viendo la veracidad de la letra y la traducción, yo creo y estoy más que seguro que cuando la Biblia dice que fue Samuel quien se apareció, fue Samuel. Y no sé, yo siento que en esa parte, bueno, yo siempre he creído en un Dios misericordioso. Pero no está convencido, ¿verdad? Por supuesto que yo sé que en aquel día, cuando yo vaya al cielo, yo me voy a sentar allá a la par de David y a la par de Samuel, y que ellos me digan, Samuel, yo le digo al profeta Samuel que Fuiste tú. No, yo sería muy feliz que me pusieran a la par de Samuel y que él me explique esa parte. Oiga, no porque le va a tocar verlo así, Hermano, hermano, no hay maravilla. hermano,